preguntando. Después la anfitriona va a estar tomando las preguntas y va a ir dando lugar a esas preguntas. Pero no se queden con las preguntas, son importantes, así que vayan escribiéndolas en el chat. Así que bueno, Raúl, si querés entrar, acá estamos. Antes de que entre Raúl, quería recordarles que nosotros estamos grabando el encuentro, les habrá aparecido ahí un cartel, y que lo vamos a tener colgado en las páginas también para aquellos colegas que por ahí sabíamos que querían estar y no han podido venir, para que les avisen que lo vamos a tener en página, ¿sí? Ahora sí, no te interrumpo más, Javita. Bueno, me presenté, yo soy Claudio Greco, psicólogo, ciencias y adicciones desde el año 85, y bueno, con la mayoría de los que estamos hoy incluidos en AEA, juntamos unos cientos de años. ¿No tuviste dificultades por...? ¿No? Un poco ya la presentación formal. Raúl, con gusto si te querés sumar con tu cámara. Bien, ¿me ven o no? Ahora sí. Ahora sí lo vemos. Ahora sí, Raúl. Perfecto. Bien. Raúl, quizás para... ¿Me ven? ¿Me escuchan? Buenas tardes. Perfectamente. Bien, perfecto. ¿Me escuchan bien todos? ¿Me ven bien? Sí, perfecto. Bueno, genial, Escuchamos, genial. querido Raúl. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Un gusto estar con tantos amigos. Veía algunas personas que recién en la cámara haciendo un recorrido entre todos ustedes, y veía varias personas amigas, varias personas con mucha experiencia, con mucho recorrido. Y en primer lugar quiero agradecerles la invitación, porque verdaderamente es un gusto, es un honor participar de esto. Recién tenía algunos problemas de conexión, así que espero que no se nos corte, y si se nos corte podemos volver. Por ahí algunas consideraciones técnicas en funciones de capacitaciones en Raúl, online. Sí. Raúl, ¿escuchás? Sí, no sé si estás en cámara fija o no, tratá de no moverla porque a medida que se mueve se va cortando, tiene un delay la imagen. Que no haga esto entonces. Claro, no la muevas, déjala fija, así no se corta. Bueno, ahí está. Imposible. A ver, me voy a poner así. Ahí está. Lo que pasa es que desde abajo se me ve la papada, no es mi mejor ángulo. Pero bueno, la vamos a dejar fija. Así estamos mejor. Y no se ve ninguna papada. No tenés papada, Raúl. Es que por eso me dejo la barba, para que no se vea. Bueno, un gusto estar con ustedes. Buenísimo la posibilidad de silenciar micrófonos de todos. Escuchaba unos bebés y un perrito. Por la duda, sáquenlo para que vaya a pasear. Yo les quiero agradecer la invitación y verdaderamente es un honor, porque participar con amigos y en esta asociación de especialistas en adicciones, aceptar la invitación para mí es un privilegio estar con todos ustedes, con gente de todo el país, y con tanta experiencia, ¿no? Así que, ¿cuál es la idea? Tratar de compartir alguna información, algunos datos y sobre todo algunas experiencias en este ratito que tenemos compartiendo sobre estos tres temas, que son tres temas diferentes, pero que en la clínica cotidiana se nos están presentando de manera relacionada y a veces en la misma persona. Yo quería preguntar, porque estaba intentando recién, no sé, Claudio, Gabriela, si tengo la posibilidad de compartir alguna imagen, porque en principio solamente el anfitrión puede compartirlo. Si se puede, bien, y si no, no hay ningún problema, lo hacemos a capela. ¿Se puede? Estaríamos como medios limitados técnicamente, No te pero... preocupes.
No te tengo la preocupes, estamos acostumbrados a trabajar en las limitaciones. así que no hay No, ningún a problema. ver, Raúl, si te parece, hacemos un intento. Yo te voy a hacer anfitrión. A ver si así podés compartir. Ahí yo te acabo Ya de hacer sí. anfitrión. A ver, quería saber si se puede, si no, no hay ningún problema, en compartir algunas fotos. Ahí deberías poder, Raúl. Ahí ya estás Bien. ¿Se compartiendo ve? fotos. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve Perfecto. perfecto, Raúl. Bárbaro. Quiero hablarles de Kevin Carter. Quiero hablarles de Kevin Carter para iniciar este compartir momento. Seguramente algunos lo conocen y saben de quién se trata, pero me quiero referir 2 minutos a él. Porque en realidad siempre terminamos hablando de personas y no de drogas. Kevin Carter fue un fotógrafo nacido en Sudáfrica y que fue corresponsal de guerra. Él era corresponsal de guerra y nació en una Sudáfrica en la peor época del apartheid, donde creció entre violencia, segregación, asesinatos, muerte, pobreza, hambre, en donde él en su hobby, luego lo transforma en su profesión de fotógrafo, particularmente captaba imágenes de dolor y de dolor social de la humanidad. Y en algún momento se hace corresponsal de guerra, es decir, fotografiaba escenas en ámbitos bélicos. En un momento, Kevin Carter, que era un joven fotógrafo, le dan como destino cubrir la guerra civil de Sudán, año 1993. Había una guerra civil terrible, lo cual termina provocando una hambruna de las peores que se habían encontrado en la época moderna, en la época de ese entonces. En algún momento hace un recorrido, se va a Sudán, saca fotos, y ya casi terminando su misión, unas horas antes de subir el avión, de hecho, que ya lo traía de vuelta a casa, sale a recorrer el campamento de la ONU en donde él estaba hospedado, campamento en donde se daba ayuda humanitaria, comida, medicina, a todas las personas víctimas de esta guerra. Y en esa salida a recorrer se da una vueltita. Hay mucho ruido ambiente, me parece. Hay mucho ruido, creo. Les pido si pueden silenciar los micrófonos. Volvemos a pedir, por favor, encarecidamente que silencien los micrófonos. Muchas gracias. Perdón, el anfitrión puede silenciar para todos. La verdad que se complica. Leandro está con el micrófono abierto y se escucha el sonido ambiente. Sí, silencio. Perdón que me meta. El anfitrión, cualquiera de los anfitriones, si se posa en cada uno, puede silenciarlo. Tiene la función de silenciar. ¿Estamos?
No sé si puedo continuar. ¿Está? A ver si Raúl, por Bien, favor. bien, bien. Perfecto, perfecto. Continúo. Bueno, a ver. Les comentaba que este fotógrafo, unas horas antes de tomar su avión de regreso a casa, ya habiendo cumplido con su misión de corresponsal de guerra, sale del campamento de la ONU y se va a dar una vueltita con su cámara. Y en esta cámara logra captar lo que luego va a hacer una foto tremenda que voy a tratar de compartirla con ustedes, que se la conoció, que es esta foto, que se la conoce como la niña de Sudán. Con el tiempo se supo que en realidad no era una niña, era un niño, era varón. Esta niña está caminando con las poquitas fuerzas que le quedan, con mucha desnutrición, hacia el campamento en búsqueda de comida. Su cansancio, su debilidad, su hambre, su falta de fuerzas, hace que en un momento caiga debilitada. Y lo que hace el fotógrafo es captar un terrible momento en donde este buitre está esperando que se muera para comérsela. Luego de tomar esta foto terrible de esta niña, de este niño en agonía, esperando el buitre comérselo, finalmente Kevin Carter toma su avión, regresa a casa, publica la foto, y un tiempo después esta foto merece el premio Pulitzer, que es el premio máximo al que puede acceder un periodista, particularmente en este caso de material gráfico, fotográfico. Les cuento cómo sigue la historia. Luego de ser publicado y luego de ser premiado con el máximo galardón al que puede aspirar un periodista, empiezan a llover una serie de preguntas y de críticas. Imaginarán ustedes cuál fue la pregunta. ¿Qué pasó con la niña? Y si bien hubieron respuestas y hubieron muchas situaciones, básicamente Carter, así como en un primer momento fue galardonado, elogiado y reconocido, con fama, premios, dinero, empieza a tener todo un revés a nivel de opinión pública mundial. ¿Qué pasó con la niña? Y en ese sentido, empieza a irle mal. Algunos contratos se le caen, dejan de llamarlo de algunas agencias periodísticas, e inclusive empieza a tomar alcohol y a consumir drogas de manera más sostenida. Y luego de eso, se da una situación en cuanto a que algunos trabajos, por ejemplo, se olvida material fotográfico en Mozambique, en un avión. Luego, fruto de su situación de consumo de drogas, su pareja, su esposa lo deja, se separa, empieza a tener problemas de dinero, hasta incluso quedar en bancarrota. Y finalmente ocurre algo que termina siendo como un desencadenante, que es que su mejor amigo, también fotógrafo, también corresponsal de guerra, es asesinado en una batalla. El fracaso, la separación, su consumo de drogas, la agonía económica. En una carta dice: ya no tengo con qué pagar la renta ni enviarle dinero a mi hija. Y finalmente la muerte de su mejor amigo, un tiempito después, Kevin Carter se suicida. Yo les pido que guarden, no solo en su retina, en esta conferencia, esta foto,
sino la emoción que ustedes pueden guardar relacionada a este suceso. Bien. Les quería contar esto, de esta situación, de esta historia, más allá de decirle que finalmente el niño sobrevive después, y hubieran muchas excusas, pero estrictamente se da toda una situación bastante compleja alrededor de él, porque lo que termina confluyendo en esta persona es consumo de drogas, una situación tremendamente angustiante. Quizás hubiera sido probablemente diagnosticado con algún trastorno de estado de ánimo, factores desencadenantes ambientales de pérdidas y suicidio. Esto como para empezar la conferencia y nada más darles una introducción. Cuando nosotros estamos en la clínica trabajando a diario, vemos como aquellos, yo hace 30 años trabajo en adicciones, como aquellos adictos simples que eran chicos de 15 años y que consumían marihuana y porros, hoy en día vemos las situaciones tan complejas y tan multiproblemáticas en las que se ven sumidos y cómo llegan a nuestra clínica. Entonces empezamos también a ver qué pasó en su historia, ¿no? Y dentro de su biografía, dentro de su historiografía, empezamos a descubrir algunos conceptos que a mí me gustaría compartir con ustedes. Y el motivo de esta charla es justamente estrés tóxico. Yo quiero compartir con ustedes un concepto que en inglés le llamamos ACEs. A ver, A-C-E. ACE. Es una sigla en inglés que significa Adverse Childhood Experiences. Y básicamente significa en inglés experiencias infantiles adversas. Si ustedes después lo googlean, van a encontrar un enorme material muy interesante sobre ACEs. ¿También? A-C-E. Adverse Childhood Experiences, experiencias infantiles adversas. Y tiene que ver cómo situaciones de abuso, situaciones de violencia y básicamente situaciones de abandono van a afectar la salud del niño desde edades muy tempranas a largo plazo. Ahora, ¿qué es el estrés? Porque cuando nosotros hablamos de estrés, lo tenemos como muy ligado al estrés laboral. Digo, una persona que hizo 10 horas de trabajo, una enfermera que estuvo un día y medio en el hospital. Parece que el estrés lo tenemos ligado a algo malo y básicamente laboral. Pero el estrés, según la Organización Mundial de la Salud, no es nada más que un conjunto de reacciones fisiológicas que nos preparan, a nuestro organismo para la acción. Por lo tanto, está relacionado en el mismo sentido a la ansiedad. El estrés nos prepara para la acción, pero particularmente a la acción de responder a situaciones adversas. Entonces, el estrés no es algo malo, ni es algo bueno en sí. De hecho, es una capacidad que tenemos para poder enfrentar situaciones adversas, para poder reaccionar a situaciones adversas. Esa reacción adversa puede ser que mañana rinde un examen. Esa reacción adversa puede ser que, estoy enfermo y me van a dar un pinchazo para ponerme la vacuna. O puede ser que tenga un partido de fútbol mañana y está complicado. ¿Está bien? No estamos hablando de tragedia, estamos hablando de las situaciones adversas absolutamente normales y naturales y cotidianas. Ahora, ¿cómo logra nuestro organismo? Y cuando digo nuestro organismo es el sistema nervioso central. ¿Cómo logra adaptarse a esta situación adversa para poder resolverla? Segregando una hormona que le llamamos la hormona del estrés. ¿Saben cómo se llama? Cortisol. Yo recuerdo hace muchos años atrás una conversación con una amiga médica y aclarábamos esto. El cortisol no es ni bueno ni malo. En dosis pequeñas, el cortisol no solo no es malo, sino que es bueno y necesario
porque es la hormona necesaria que nos va a permitir, que le va a permitir a nuestro sistema nervioso central poder adaptarse a esas situaciones adversas. De hecho, si no lo tuviéramos, tendríamos un problema. El cortisol, cuando es en dosis baja, nos va a permitir eso. Ahora, el cortisol, cuando es en dosis altas y sobre todo se está segregando de manera prolongada, ahí sí vamos a estar ante la presencia de una sustancia que pasa a ser nociva y dañina. El cortisol es el que está encargado en nuestro sistema nervioso del estado de alerta. ¿Está bien? Es decir, si cada uno de nosotros, que en este momento los veo, que están en sus habitaciones o en sus oficinas, en un lugar tranquilo, imagínense que de pronto aparece un tigre, de pronto aparece alguien armado, o de alguien te llama y te dice se está quemando la casa, el departamento, o un ruido fuerte, lo primero que haríamos es ponernos en alerta. En buena hora que podemos ponernos en alerta. La alerta esa alerta puede ser física y psicológica, y básicamente nos cuida. El cortisol es el responsable de que podamos llegar a ese estado de alerta rapidísimo. Ahora, ¿qué sucede? Si es un susto, fue un ruido y nada más, esa secreción de cortisol fue así como subió, después bajó. Es algo pasajero, es algo absolutamente transitorio. Este estado de alerta está ligado al miedo, porque si estamos en alerta es porque tenemos miedo que algo malo nos ocurra. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese miedo, esa alerta, no cesa, no pasa, no es algo transitorio, sino que es algo permanente? El cortisol no para de segregarse, por lo tanto vamos a tener enormes cantidades de cortisol prolongadas en el tiempo. Esto no es gratuito, esto va a traer problemas. Y sobre todo cuando estamos hablando de niños, sabiendo, lo sabemos todos, el sistema nervioso central termina de desarrollarse finalmente hasta los 25 años. Por lo tanto, como decía el psicoanalista Green, psicoanalista británico, decía que el psiquismo es como el cemento fresco. Todo lo que ahí toquemos, todo lo que ahí dibujemos, todo lo que ahí hagamos, va a quedar grabado. En este sentido, nosotros podemos diferenciar tres tipos de estrés. El estrés de algo transitorio, de algo pasajero, del examen que tengo que rendir mañana, de hecho le llamamos estrés positivo, es un estrés saludable, que es el que me va a permitir transitar esa situación crítica, en buena hora que lo tenemos. Después tenemos una segunda categoría de estrés, que es el estrés que le llamamos tolerable. Y aquí ya la situación es más fuerte. Ya la situación no es tan simple, es más complicado y es un poquito más duradero. Y tiene cierta frecuencia. Aún así, nuestro sistema nervioso, que tiene una plasticidad espectacular, logra poder adaptarse. Entonces, de esa manera, el estrés está dentro de lo tolerable. Ya estamos exigidos, ya estamos en una zona de riesgo, en una zona amarilla, pero dentro de todo es tolerable. Y la tercera categoría de estrés, sumadas a la positiva, a la tolerable, es el estrés tóxico, justamente. ¿Qué características tiene el estrés tóxico? Miren, tiene básicamente 4 características. Y básicamente es que esa situación de adversidad, y particularmente en niños, también en los adultos, pero particularmente en niños, que todavía no han llegado a esos 25 años de edad en donde su cerebro, su sistema nervioso ha finalmente terminado de madurar y por lo tanto tiene la capacidad de tolerar altas dosis de angustia, como decía Freud. El estrés tóxico tiene que ver con que la adversidad que va a experimentar el niño tiene 4 características. Una es que es muy intensa, es fuerte. Realmente lo que está pasando es jodido. Mis papás se están peleando. Hay un clima en la casa muy difícil de sobrellevar. Entonces, en primer lugar, es fuerte.
en sentido de intenso, agudo. Lo segundo es que es frecuente. No es que sucedió hoy nada más. Se presenta los fines de semana. Es cuando papá llega borracho. Es cuando mamá pasa tal cosa, es cuando papá tal otra. Es decir, que tiene una frecuencia, tiene una cadencia. De alguna manera, si bien no ocurre todos los días, pero de alguna manera es un estado que tiende a ser prácticamente permanente en la vida de este chiquito o de esta nena. La tercera característica, además de que sea fuerte y de que sea frecuente, es que es prolongado en el tiempo, años. ¿Cuántos de nosotros, compartiendo algunas caras que veo, no hemos asistido a nenas, a nenes que durante 5, 7 años han sido abusados sexualmente por su papá, su hermano, el tío o el abuelo? Años de dolor, donde han recibido abuso físico, violencia, abandono. Y la cuarta característica, además de que es fuerte, frecuente, prolongado en el tiempo, y creo yo la característica principal del estrés tóxico, particularmente en niños, es que carece del acompañamiento de un cuidador adulto. Porque la situación puede ser muy complicada, pero dentro de todo, si hay una mamá, un papá, un abuelo, o un hermano mayor, un tío, alguien que me está acompañando, hace que este estrés de alguna manera cese o sea más llevadero con la compañía afectuosa de alguien que me contiene. La cuarta característica es que este cuidador adulto no está. En mi experiencia, yo con los años he aprendido que cuando en algún momento de alguna entrevista, sobre todo en el fondo de la comunidad, con un mate, hablamos con los chicos sobre ¿cuándo empezaste a consumir? ¿No? Pregunta que nunca se hace en una primera entrevista, porque somos terapeutas y no detectives. Cuando el chico crea confianza, brinda datos, solitos. Cuando el chico habla es porque dejó de percibirte como alguien amenazante. Es porque ya se ha generado un vínculo que tiene confianza. Solo el chico habla. Entonces les preguntamos, ¿cuándo empezaste a consumir? Y más allá del año o de cuántos años, o en esta época o en la otra, muchas veces, obviamente no son todos, pero muchas veces, no pocas veces nos dicen, bueno, fue unos meses después que murió mi abuelo, o después que murió mi abuela. Y cuando empezamos a armar el rompecabezas de su historia, vemos que había un papá o una mamá que por H o por B, por la razón que sea, no cumplían criterios de contención afectiva. No había presencia, y por ahí este abuelo o esta abuela eran como el último retén que brindaban esa compañía, esa presencia y ese afecto. Muerto el abuelo, ya no queda nada. El chico queda condenado a la soledad. Estas 4 características es lo que nos hace diagnosticar un estrés tóxico. Situación que va a predisponer, fíjense ustedes, y esto es algo técnico, pero lo vemos también en nuestra práctica, en la trinchera cotidiana, situación que predispone al consumo de drogas. Ya les voy a explicar por qué. Esto no es sencillamente asustar a alguien, esto tiene una razón técnica, basada en neurociencias, basada en evidencia. A trastornos del estado de ánimo, a dificultades a la hora... Te pusiste al revés. Por favor, la persona que está diciendo que se puso algo al revés, si puede silenciar su micrófono por respeto al conferencista y a todas y a todos. Gracias. Por lo tanto, estas situaciones de dolor emocional, de malestar afectivo,
de ser parte de una casta, de un ambiente en donde hay o ausencias o hay violencia, hace que este temor, este dolor emocional, provoque un constante estado de alerta en este chiquito, en esta nena. Estamos hablando de edades infantiles, estamos hablando de edades muy tempranas, justamente con un cerebro poco desarrollado, muy frágil, muy vulnerable y todavía muy formable, para bien o para mal. Este continuo estado de alerta va provocando que el cortisol no pare de segregarse. Y este cortisol, con el tiempo, nos hemos dado cuenta. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, un filósofo decía que las adicciones es la forma nueva de hablar de las cosas viejas de siempre. ¿Saben qué provoca el cortisol entre muchísimas situaciones? Digo, el cortisol malo, el cortisol en exceso, el cortisol cuando no para durante años. Entre otras cosas es cancerígeno. Y nos hemos dado cuenta con las neurociencias, miren ustedes qué loco, ¿no? Las neurociencias nos han venido a decir que nuestros abuelos tenían razón. Porque cada uno de nosotros, a sus abuelos, o quizás a nuestros padres, nuestros viejos, nos decían, hijo, no te hagas mala sangre cuando estamos pasando por una situación conflictiva, complicada. No, pero no sé si... Capaz que sí, pero... Igual ya debe estar por terminar, porque era las 7. Ese es Bubi, le reconozco la voz de acá a la China. Bubi, silencia el micrófono. Uy, a ver si silenciamos. Sí, sí, perdón. Piedra libre, Bubi. ¿Qué pasó, Bubi? Bueno. Continúo después de la interrupción de mi gran amigo y maestro. Bien, ¿qué sucede? Este hacerse mala sangre tiene que ver con el exceso de cortisol en sangre. Entonces, cuando la persona, de alguna manera, en este sentido, no para con el estado de alerta, se acostumbra a vivir en alerta. Es decir, el estado natural de él es de alerta, es de miedo, es de alarma. Bien. Esto va provocando entre un sinfín de situaciones a las que predispone el desarrollo de trastornos de estado de ánimo, el desarrollo de depresión. Y les voy a explicar por qué. Porque básicamente hay una zona cerebral, que ya les voy a comentar un poquito más, que tiene que ver con la amígdala, y donde la función particularmente de la amígdala es la que más se ve afectada con todo este fenómeno que yo estoy describiendo. Cuando hay estrés tóxico, las neuronas tienen naturalmente, cuando cuando una persona va creciendo en un ambiente de validación, cuidado, con presencias y sin violencia, se desarrollan en nuestras neuronas determinada cantidad de conexiones. Hay neuronas bien desarrolladas con sus dendritas, sus axones y un buen cuerpo. Cuando hay estrés tóxico, y esto lo tenemos comprobadísimo, las neuronas afectadas por el estrés tóxico tienen menos conexiones. Por lo tanto, el estrés tóxico infantil afecta la estructura cerebral. Por lo tanto, ¿cómo se va configurando nuestro cerebro? Entre otros factores, como una buena alimentación, una buena estimulación, que estudie, que lea, y un montón de factores, está que la persona necesita crecer en un entorno, en un medio afectivo, donde se sienta cuidado y protegido. Por más que vaya al mejor colegio, por más que tenga la mejor comida, cuando las condiciones afectivas, socioafectivas, no se dan, e inclusive hay abandono y violencia, empiezan a darse porque esta zona a la que particularmente afecta el estrés tóxico tiene, entre otras funciones, también la capacidad de desarrollar el aprendizaje. Entonces nuestros chicos no aprenden. Y yo toda la vida
hijo de docentes, mi mamá directora de escuela, mi papá también, escuché hablar de cómo va a aprender la teoría de Pitágoras, cómo se va a memorizar el poema del Miocide, este chico, cuando su cabecita está atravesada por el dolor. Hay una antigua, no sé si es psicopedagoga o psicóloga argentina, la verdad que recuerdo siempre el nombre, pero no el apellido, Isabel, que hablaba de... ¿Cómo? Ah, bueno, capaz que alguien me ha aportado el apellido, que decía la inteligencia contra sí misma, ¿no? Y es que cuando no se dan las situaciones afectivas y emocionales, el niño no aprende. Por supuesto, como no aprende, porque la casa está detonada, llaman a una miriada de profesoras particulares y lo mandan al psicólogo, porque la culpa es del chico. Entonces, llaman al bombero, ya que había una chica bombera, llaman al bombero, pero no paramos de incendiar la casa. Y la culpa es del chico. Y si todo anda bien y el chico de alguna manera con su terapia, su tratamiento empieza a evolucionar, es gracias a Dios. Ahora, si la cosa no anda bien, es culpa del psicólogo. Eso ya lo sabemos, eso es típico. Las áreas del cerebro que están relacionadas y dedicadas al aprendizaje, al razonamiento, son las más frágiles y más afectadas por el estrés tóxico. Porque encima nos vamos a enojar con este chico. Esto es un dato que proviene, estoy leyendo, del Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard. La ciencia demuestra que la activación prolongada de las hormonas del estrés en la infancia pueden disminuir las conexiones neuronales en estas importantes zonas del cerebro, precisamente en el momento en que deberían estarse fortaleciendo y creando nuevas conexiones. Este estrés va a producir, entre muchísimas alteraciones, va a alterar la regulación neuroendocrina y particularmente, a mí siempre me ha llamado la atención, va a reducir la actividad del sistema nervioso parasimpático. ¿Saben qué? Disminuyendo el tono vagal. Quiero explicarles esto, porque es muy interesante, por lo menos para mí. El tono vagal, ¿saben qué es? Es la capacidad del cuerpo para relajarse después de haber pasado por una situación de estrés. ¿Me explico? Digo, me citan para una entrevista de trabajo, tengo que rendir un examen, o tengo que tener una charla difícil con alguien, o ya terminó el partido de fútbol, que era la final importante. Después de esa situación tan tensa, tan complicada, tan estresante, normalmente terminó, ya pasó. ¿Qué me pasa? Me relajo. Puedo descansar. Ya pasó. La capacidad de relajarse, de bajar, de tranquilizarme, de calmarme después de haber pasado por una situación estresante se llama tono vagal. ¿Qué pasa? Que de tanta costumbre de tener un estado de alerta, el tono vagal es como que el niño no aprende a desarrollarlo, ¿está bien? Por lo tanto, vive en sus edades de adolescencia, en su posterior vida de joven, y ni hablar si sigue más adelante, vive acostumbrado a estar en un constante estado de alerta, por más que la alerta ya no exista, y por más que papá ya no esté, o por más que mamá ya no esté, o por más que la situación de violencia o de ausencia y abandono ya haya desaparecido, años después la persona sigue estando en alerta. Porque si quienes me tenían que cuidar primero no lo hicieron, quienes más me tendrían que haber amado no estuvieron, ¿qué puedo esperar del mundo? ¿Cómo confiar? ¿Saben qué es lo loco de esto? Y relacionándolo con nuestro trabajo en nuestras... Me honro en trabajar en una comunidad terapéutica, haber sido formado en comunidades terapéuticas. ¿Saben qué sabemos hoy por neurociencias? Que cuando estos chicos, luego de inclusive consumir drogas y de alterar más aún todo su sistema nervioso, cuando van a parar
alguna de nuestras maltratadas y vilipendiadas comunidades terapéuticas, además de un orden de comida, además de un orden de vida, el abrazo, la charla, la atención y la concentración, básicamente por un concepto de neuroplasticidad, hace que la persona empiece por primera vez en 15, 20, 30, 40 años a sentirse cuidado, escuchado y acompañado. Lo cual va empezando a generar, cuanto más chiquito es, que todo este proceso empiece a revertirse. Donde más allá de la medicación que pudiera haber, donde más allá de todo lo que pudiera haber, el hecho de que esté en un ambiente de cuidado afectivo y de escucha y de orientación, hace que todo esto empiece a revertirse también. Si el daño es mayor y hay que medicar, no hay ningún problema. Quiero ir entrando un poquito en la última parte, en realidad enfocándome en el gran órgano, en la estructura de la que estamos hablando, dentro del cerebro, de la amígdala. Yo después a Gaby y a mi amigo Claudio les voy a enviar por mail seguramente el PowerPoint. Esto nosotros lo expusimos en el Congreso de Córdoba de hace un par de meses y lo vamos a exponer en el Congreso que va a haber dentro de un mes, dentro de muy poquito, en General Alvear, en Mendoza, hablando de estrés tóxico, depresión, adicciones, suicidio, porque básicamente hablamos de la amígdala. La amígdala es una estructura, de hecho hablamos de la zona amigdalina, que está, es subcortical, es decir, está por debajo de la corteza cerebral, y está en la zona del lóbulo temporal. Es decir, tenemos lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal, occipital. Y el límbico bien para adentro. La amígdala está en una zona por debajo de la corteza cerebral y que está básicamente, la amígdala, ¿saben qué función tiene? La amígdala tiene la función de la regulación de emoción. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo recuerdo, hice mi paso en un momento favorecido por Fonga, experiencia que le agradezco de por vida, participé de Hogares Claret en Colombia, en Medellín, de aquel diplomado internacional, y yo veía que, sinceramente, para mí fue una novedad, no lo hacía, o realmente lo desvalorizaba, sinceramente, como en las comunidades terapéuticas de Claret todos los días se hacía meditación. Con el tiempo, y veía resultados y veía cosas muy bonitas, pero claro, ¿saben lo que estaban haciendo? Y hoy en día yo en Centro Faro lo hago todos los días, y en mi vida también lo hago, y con mis hijos lo hacemos. ¿Saben qué están haciendo con la meditación? Están aprendiendo a regular emociones en un cerebro que ha sido entrenado para el miedo, entrenado para el abandono, entrenado para el peligro, entrenado para la violencia. ¿Y qué están haciendo? Desarrollando y aumentando el tono vagal. Eso hacen con la meditación. Y muchas de las comunidades terapéuticas que son religiosas, que pueden tener muchos detalles, algunos mejores, otros no tanto, cuando hacen oración, cuando hacen meditación, están provocando esto. Por lo tanto, es algo muy interesante y muy positivo, que tiene implicancia cerebral. Esta amígdala, quiero comentarles, estoy adelantando el tema, provoca cierta predisposición a la ansiedad y al trastorno del estado de ánimo. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? En algún momento, este chico sale a la calle y con 12, 13 años o un poquito más, empieza a conocer el alcohol, conoce la marihuana y otras sustancias. ¿Y saben qué provocan? Más allá de los efectos objetivos, digo, estimulantes, alucinatorios o depresores, ¿saben qué provocan las sustancias? Básicamente provocan anestesia emocional. Básicamente lo que provocan estas sustancias es que este dolor, esta alerta, se calme. Por lo tanto, muchas veces lo que están haciendo nuestros chicos que consumen es básicamente lo que explicaba
Qué difícil, chicos. Por favor, la persona que tiene abierto el micrófono, por favor, si lo puede silenciar. Es la tercera vez que los pedimos, chicos. Vamos. Gracias. Bueno, gracias. Cuando les decía yo que hace muchos años atrás, un psiquiatra italiano, les recomiendo su lectura, el italiano Luigi Cancrini, explicaba o postulaba la teoría de la automedicación. Lo que estaba diciendo Cancrini, que todavía está vivo, es un hombre ya bastante grande, básicamente decía que sin saberlo y sin entender por qué, la persona que consume drogas está automedicándose. De hecho, estoy escuchando una capacitación. Bueno. Estoy escuchando una capacitación. no sé si puedo seguir. Por favor. Sí, perdón, pero es ingobernable a veces, ¿viste? Estamos hablando de gente adulta, después no nos quedemos con los chicos. Sí. Podés seguir, Raúl. Bueno. Les decía que lo que Cancrini postula, que de hecho le llamamos la teoría de la automedicación, es que estos chicos que consumen drogas, básicamente lo que están intentando, sin saberlo y sin darse cuenta y sin tener el menor conocimiento de psicofarmacología, ni de neurociencia, ni de nada, es que han encontrado en estas sustancias, marihuana, alcohol y etcétera, una manera de calmar el dolor emocional. De hecho, la marihuana, la cocaína y el alcohol, que tienen efectos totalmente diferentes, hay un punto en el que confluyen. ¿Saben cuál es? La anestesia emocional. Los chicos que dicen, con cocaína, con marihuana, con alcohol, todo me importa un carajo, por decirlo de una manera técnica. ¿A qué va? A que pueden pasar vergüenza, pueden pasar dolor, pueden golpearlo, pueden tener, pero no hay correlato emocional, es decir, no lo sufro. Por supuesto, el efecto pasa y me encuentro de nuevo con esta situación tremendamente dolorosa que nunca la cambié y que encima 2 horas después de drogado capaz que aumentó la problemática. Lo que están haciendo los chicos también es de alguna manera calmar ese dolor que durante años se ha venido predisponiendo en su cerebro y lo tratan de hacer a través de sustancias, se están medicando. En realidad, el adicto no quiere estar mal, el adicto busca estar bien a través de un medio tóxico y enfermante y nocivo. Pero nuestros pibes quieren estar bien y de alguna manera están tratando de sobrevivir. Pero ¿qué sucede? Si nosotros tenemos una predisposición genética, la depresión tiene una importante carga genética. Si tenemos una predisposición genética, si durante años hemos sufrido estrés tóxico, si después intentamos salir y sobrevivir con drogas que después terminaron alterando más el problema. ¿Por qué? Porque la depresión, obviamente no quiero ser simplista, pero para explicarlo de alguna manera como muy simple, es un desorden neuroquímico, además de muchas razones ambientales, familiares, psicológicas, pero si solamente hablamos de lo neuroquímico del cerebro, hay 2 neurotransmisores que han bajado están en una situación deficitaria. Esos 2 neurotransmisores son por un lado la dopamina y por otro lado la serotonina. La dopamina está encargada del placer. Es por eso que la persona con depresión tiene anedonia. Y ustedes lo verán en la clínica. Los chicos que te dicen, nada me genera placer. Ni ir a un recital, ni tener relaciones, ni juntarme con mis amigos, ya nada me provoca diversión o placer. Eso se llama anedonia. Es uno de los criterios de diagnóstico de la depresión.
Anedonia porque Edoné era la diosa del placer en la antigua Grecia. De ahí viene hedonismo. La anedonia, por lo tanto, es todo lo contrario al placer, es la dificultad o indirectamente la incapacidad de sentir placer. Y el otro neurotransmisor del que les hablaba, es la serotonina. La serotonina, también llamada la droga de la felicidad, la provoca nuestro cerebro, nuestras neuronas, y tiene que ver con la vitalidad, con las ganas, con el entusiasmo, con el empuje, con el arrancar el día. ¿Qué nos dice una persona con depresión? No puedo arrancar el día. La depresión la tenemos muy ligada a la tristeza, lo es, pero aparte de la tristeza está ligada al desgano. Claro, consume cocaína esta persona que viene con estrés, con algún factor genético, ¿y qué hace? Levanta, porque la cocaína es un antidepresivo que no lo recomendaría ningún médico. A ver, porque tiene severas contraindicaciones, podríamos decir, pero básicamente inflaciona el yo, decimos los psicólogos, te levanta el estado de ánimo. ¿Por cuánto tiempo, chicos? 1 hora, 2 horas, y si es que el bajón que te produce posterior, la cocaína, en realidad tiene que ver con el efecto rebote, que significa que todo lo que una sustancia, una droga, te provocó en el primer momento, en un segundo momento te provoca todo lo contrario. Los chicos, ¿por qué se drogan? Cuando yo digo esto en las charlas a los estudiantes secundarios, los profesores, que siempre pido que no hayan preceptores, ni hayan profesores, porque si no los chicos no preguntan. Yo voy una vez al mes al penal, al servicio penitenciario acá de San Juan. Yo pido que no haya guardia cárcel. Lo hago hace 20 años. Nunca tuve ningún problema. Y nunca lo voy a tener. Porque a los pibes cuando se los trata bien, responden bien. ¿Y qué pasa? Y esto se lo explicamos. Y la pregunta es, ¿por qué se drogan los que se drogan? Y yo decía, ¿saben por qué? Porque es fabuloso, es maravilloso, es hermoso, es maravilloso. ¿Por qué? No me digas que encima te está llamando alguien. Porque cuando la persona consume, aumenta enormemente el nivel de dopamina, aumenta enormemente el nivel de serotonina. Es decir, que de alguna manera está transitoriamente revirtiendo los síntomas de la depresión. ¿Qué pasa? Si solamente terminábamos la película acá, acabamos de justificar y de promocionar el consumo de drogas en el mundo. ¿Está bien? Si terminara ahí, verdaderamente capaz que todos vamos y nos fumamos un porro. Pero lamentablemente no termina ahí la película. Cuando el efecto se pasa, la persona no vuelve al estado de normalidad del que partió hace 1 hora o 2 horas atrás, sino que sigue de largo. Esto es lo que llamamos el bajón. Y el bajón, 2 horas después de haber estado de fiesta y muy bien y alegre, es básicamente un estado depresivo, donde aparecen ideas de suicidio, aparece ideación suicida. Es decir, que si este chico tiene factor genético predisponente, ha sido criado y educado en ambiente de estrés tóxico, ha consumido drogas para salir de esta situación, con lo cual alargar en general la termina potenciando y empeorando, y encima está yendo de safari a un estado depresivo donde va a contactarse con más ideación suicida, entonces ya tenemos de alguna manera un combo completo que es trágico. ¿Qué sucede? Toda la persona que intenta suicidarse o que finalmente lo logra, ¿es porque es adicta? No. ¿Toda persona que suicida es porque tiene depresión? No. Pero lo que no podemos negar es que muchos chicos que tienen de base depresión y que además tienen una adicción, lo cual solamente con estos 2 elementos ya tenemos una comorbilidad, una patología dual, término que hoy en día ya es viejo. ¿Por qué digo? Nosotros tenemos chicos y chicas, pacientes que tienen depresión, consumo de drogas, anorexia. Ya solamente ahí ya no es dual, ya hay 3. Por lo tanto, hoy en día hablamos técnicamente bien de patologías de múltiple diagnóstico. Hay personas que tienen 3, 4 situaciones patológicas conviviendo en ella. Y a veces con una familia que no ayuda mucho. Por lo tanto, la relación que tenemos
Por lo tanto, la relación que tenemos en cuanto a estrés tóxico, el desarrollo posterior de una depresión, cómo las drogas empiezan a presentarse como finalmente la panacea, la solución que me saca de este estado depresivo y de malestar emocional, y de cómo finalmente las tres confluyen en el desarrollo de la ideación suicida, es algo que hoy en día lo estamos viendo en la práctica cotidiana de manera trágica. Yo, para cerrar y en todo caso abrir al debate, porque podríamos seguir, pero no los quiero aburrir. Yo trabajo, como les decía, en adicciones hace 30 años. Acá en la sala hay gente que mucho más y conoce de esto mucho. Particularmente en la zona que yo trabajo, en San Juan, donde sea, siempre me llamaron por adicciones, ¿está bien? Hoy en día, hoy en la actualidad, yo al menos, mi experiencia es que tengo 6, 7 consultas por teléfono, por WhatsApp, 6, 7 consultas de depresión y ansiedad por cada una de adicciones. ¿Me explico? Esto llevado a la cuenta a nivel de consultas mensual. 6, 7 consultas por depresión y ansiedad por cada una de las consultas que yo recibo por consumo de drogas y adicciones en general. Evidentemente, toda la situación que se ha generado en la pandemia, en realidad no en la pandemia, en la cuarentena, detalle, porque esto es un tema que será motivo de otro encuentro, solamente se los menciono para que ustedes lo lean, lo investiguen. Son numerosísimos los trabajos que hoy en día existen en torno a las consecuencias psiquiátricas del haber tenido COVID. Así como hay secuelas cardíacas y hay secuelas en diversos órganos, las secuelas psiquiátricas a nivel de trastornos de salud mental de el haber portado el COVID son reales y hoy en día están siendo seriamente estudiadas y ya tenemos resultados en ese sentido. Si además de esto, que corresponde al concepto pandemia, COVID, le sumamos un año de injustificado encierro y promoción del miedo, en situaciones que ya vienen de personas predispuestas a la alerta y el miedo, en un país en un mundo donde se triplicó por lo menos el consumo de alcohol y de otras sustancias, verdaderamente hacen, y digo esto para cerrar, que aquella advertencia de la Organización Mundial de la Salud, allá por el 2019, hace 2, 3 años atrás, que decía, cuidado, que después de la pandemia de COVID, vendrá una pandemia de salud mental. Y esto es lo que hoy en día estamos padeciendo y estamos transitando. Hemos tenido 3 años para prepararnos a nivel de salud mental. Cada uno en su provincia, cada uno como país, verá si realmente nos hemos preparado. Tengo mi postura absolutamente tomada respecto de la legislación vigente, pero ni siquiera es una cuestión que la hablo como psicólogo, sino de algo que con un colega, justamente ayer, en un café charlábamos con un colega, es decir, ¿cómo puede ser que hayamos perdido de vista el sentido común, por Dios? En un país donde cada vez somos más, demográficamente hay un aumento poblacional, tenemos múltiples consultas por salud mental, tenemos un consumo de sustancias disparado, aumentado, creciente. ¿Cómo puede ser que en vez de estar sumando estructura hospitalaria, de comunidad terapéutica, de internación, de desintoxicación, tenemos una ley que incluso lo prohíbe? Sería como en un momento donde hay múltiples focos de incendio, aparece una ley que prohíbe a los bomberos. Esto es lo que lamentablemente nos transforma en una sociedad suicida. Porque si toda ley que no favorece la vida termina siendo una ley asesina. Finalmente, bueno, esto como para compartir algunos conceptos
en cuanto a estos elementos que espero haber sido claro. No sé si hay previsto algún espacio de preguntas y de comentarios de todo esto, Claudio. Sí, Raúl. Mira, voy a tratar de ir capturando unas preguntas, muchas de ellas son concurrentes, pero una pregunta que me parece, bueno, primero muchísimas gracias, ha sido como siempre muy claro, muy pedagógico para un tema tan complejo, y la verdad que es solo de vos poder transmitir cuestiones tan profundas de manera sencilla, ¿sí? Es decir, no sé lo que pienso de vos, y que creo que hay personas que trabajan de psicólogos y otras que lo son. Y en ese punto creo que estamos muy alineados, no trabajamos de esto, sino que nos fue asignado un camino. Por otra parte, quiero sí transmitirte esta... Margarita Díaz, ¿te puedo pedir por favor que silencies tu micrófono? Tan amable. Y otros que son psicólogos. Hola. Sí, no sé quién está hablando. Bueno, Raúl, lo que quiero decirte es lo siguiente. Acá preguntan algunas mamás, algunos valles y otros profesionales, ¿qué se puede hacer a medida preventiva cuando hay adolescentes? Yo diría ya niños, ¿no? Porque las edades de consumo de sustancias sabemos que han bajado a los 8, a los 9 años. ¿Qué consejos prácticos, qué herramientas nos puede dejar para poder transmitir a otras y a otros en función de actos preventivos y anticipatorios? Hemos trabajado mucho en prevención, lo seguimos haciendo. Pasa que nuestra prevención va en carreta y el narcomarketing vuela en el transbordador espacial, ¿está bien? Nosotros sacamos fotocopias y por ahí encontramos algunas otras instancias que son como un poco más superadas que lo nuestro. Creo que nosotros también tenemos que ir viendo cómo los programas preventivos sean programas y no solamente actividades aisladas. Nosotros, creo yo, no puedo dar tips, pero hay algo que creo que dos criterios de los cuales no nos podemos apartar, digo, y esto no es un aporte mío, esto es ciencia, esto es preventología de adicciones. Nosotros dictamos un diplomado en San Juan, en varias ciudades del país, de preventología de adicciones, porque hay que saber hacer prevención, hay que saber hacer prevención. La Organización Mundial de la Salud citó a las charlas de prevención mal dadas como el tercer factor de crecimiento de la drogadicción en el mundo. Entonces, a ver, hay dos criterios que creo que no podemos abandonar. Uno, perdón la interrupción, no se escucha. A vos te escuchamos bárbaro. Hay dos criterios que no podemos abandonar, decía. El primero es que con los chicos hay que ser claros. La droga hace mal, la droga provoca daño. Ahora, los papás, los docentes y los profesionales tenemos que conocer, no nos podemos quedar solamente en hace mal, tenemos que saber para poder transmitir. Nosotros queremos que nuestros chicos no hagan algo que nosotros desconocemos. Entonces, los chicos tienen un mundo que le dicen que fumar marihuana está bárbaro, y un papá que está perdido dando vueltas por Saturno y que no sabe nada. Entonces, nos ganan por goleada. Y por otro lado, creo yo que la gran apuesta en materia de prevención de adicciones es apuntar al desarrollo de autoestima, tanto en niños como en adolescentes. A mí, siempre que de un colegio me convocan, siempre me invitan para hablar con los chicos y hablarle mal del FASO. Le digo, miren, es lo de menos eso, ya lo vamos a decir, pero el verdadero programa de prevención es desarrollar autoestima. Y el desarrollo de autoestima va mucho más allá del hablar mal de droga. Más allá que tenemos que aportar datos que desmistifiquen
todos los beneficios de consumir ciertas sustancias, y donde tenemos que ser claros con los chicos, pero por otro lado, si al pibe no favorecemos el desarrollo de autoestima, que en realidad lo debe desarrollar la familia, pero por alguna razón no lo hizo, o no está claro, nuestros programas de prevención tienen que estar desarrollados, apuntados al desarrollo de la autoestima. Eso como dos criterios básicos. De ahí en más, lo que podamos hacer. Perfecto. Y una pregunta más, Raúl. En el tema suicidio, hay un tema que tiene que ver, yo me planteo en ese momento un grupo de padres y madres preguntando esto, ¿cómo hago para hablar del suicidio? Porque hay un fantasma que sobrevuela, que es justamente el concepto de la imitación y de no activar una bomba de tiempo, ¿no? Bien. ¿Cómo hablar de este tema? Y qué sugerencias vos podés darnos a todos para romper este fantasma, este concepto que está como enquistado desde un inconsciente colectivo, que algo parecido a lo que pasaba con las drogas, ¿se acuerdan todos? No hablemos de drogas, no sea cosa que se contagien. Bueno, me parece que hoy los indicadores de suicidio en el país están aumentando de manera alarmante. Bueno, ¿cómo introducir el tema dentro de una mesa familiar? ¿Cómo introducir el tema? ¿Qué te parece a vos como instrumento, como instrumentación? Bien. Toda la vida creo que escuchamos que hablar de suicidio podría llegar a promover la ideación suicida. Hoy en día ese concepto no tiene ningún tipo de fundamento y de hecho ha sido rebasado por la realidad, porque los chicos hablan de suicidio. En realidad no les tenemos que llevar ninguna noticia, los chicos hablan de suicidio, hablan entre sus compañeros, los chicos conocen portales de internet, páginas de internet, donde básicamente se les da instrucciones de cómo suicidarse de manera efectiva. Hay canciones, hay de todo en este sentido, por lo tanto, no vamos a instalarles en los chicos algo misterioso y que no conozcan. Los chicos ya saben, y lo veo con mis hijos, donde dicen, la hermana del tal quiso suicidarse. Entonces ya nos lo están trayendo. Quiere decir esto, Claudio, que lejos de ir a introducir y hacer una intervención en algo, en realidad solamente tenemos que escucharlos y continuar la charla que los chicos nos proponen. Pasa que nos asustamos y el miedo paraliza. Y el miedo paraliza. Entonces, hay cosas que creo que nosotros los papás tenemos que asumir cuando sencillamente no sabemos o cuando sencillamente no podemos. Los chicos nos ponen frente a nuestras dificultades, incapacidades e inhabilidades. Y por ahí nos abrumamos tanto, lógico, entendible, que nuestro hijo nos cuenta algo y nos quedamos en babia, nos quedamos vacíos, nos quedamos como si no pudiéramos decir nada. Con lo cual el chico puede interpretar esto como un desinterés. Si el chico me lo está contando es porque está demandando sin demandar una palabra nuestra. Ahora, el tema, en este sentido, yo no puedo decirle, digan tal cosa. A mí me sirve. En San Juan hemos pasado en el mes de septiembre una ola de suicidios realmente tremenda, tremenda. Lo que yo vi en San Juan no lo vi nunca. Pero no es San Juan, yo sinceramente creo que es todo el país y todo el mundo. Ahora, lo que en algún momento, yo tengo 2 hijos, ya los vas a conocer cuando vengas a San Juan, Claudio, pero por separado, porque esta cosa no tiene que ver con el volumen, sino con la calidad de la individuación. Por separado, básicamente les dije, nunca, nunca va a haber nada tan malo, tan feo, ni tan avergonzante que no me lo puedas contar. A mí me sirvió decírselos así. Vos se lo dirás como te salga y otros se lo dirán de todo, pero el solo hecho de ofrecerme como escucha ya es prevención. ¿Está bien? Claro, claro. Por supuesto que no es un tip, ni es la fórmula mágica, ni es una receta, Claudio, pero es lo que tratamos de ofrecer a chicos que
por ahí no saben qué hacer. Claro, coincido y creo que la mayoría coincidimos acá, que el amor baja puentes, conecta, la escucha activa, la escucha comprometida. La escucha activa es esto de corrernos de nuestro propio pensamiento y dejar que el mundo del otro entre, ¿no? Bien. Y por otro lado, algo que sí me gustaría como agregar, que en realidad el suicidio no tiene que ver necesariamente con aborrecer la vida, sino con dejar de sufrir dolor. Exacto. Nadie se quita la vida porque no ama la vida, sino porque el dolor es tan inmenso que lo supera. Entonces, este es el concepto por lo menos en el que creo. Normalmente quien toma la decisión de suicidarse tiene que ver con un monto de angustia intolerable, Claro, que a veces exacto. acompaña a la depresión. Yo quiero, Exacto. finalmente, antes de despedirnos, no sé si me lo permiten, Sí, por favor, Raúl. compartir la última imagen, Claudio, porque yo empecé con fotos. Sí, sí. Y quiero terminar con una foto, si me lo permiten. Lo quieras, todo tuyo. Quiero compartir con ustedes una foto. ¿Qué es esta, Claudio? Vos que sos futbolero. Esta foto no fue premiada en el mundo, pero fue premiada en Argentina. Es de Adolfi. Sí. Y es del Mundial 78. Sí. Obviamente en el más monumental, en el más grande. Y Argentina acaba de ganar la final del mundo. Acaba de ganarle 3-1 a Holanda. Tarantini y Filiol. Y ahí están dos jugadores argentinos, Fillol, arquero de River, Tarantini, defensor de River, monumental, 3-1, esta historia me suena familiar. Pero lo importante es que, a diferencia de aquella foto inicial, donde alguien que teniendo brazos no salvó a la nena, está esta persona que aunque no tenga brazos quiere abrazar. Por lo tanto, el abrazo del alma, que así se titula esta foto, tiene que ver que el abrazo es una actitud, aunque no tengamos con qué. Y eso verdaderamente se abraza con el alma, más que con los brazos. Yo creo que esta es, Claudio, una manera de cerrar este recorrido fotográfico con lo cual a mí me gusta jugar en las conferencias. Así que bueno, les agradezco mucho todo esto. Yo creo que en estos tiempos de confusión organizada, de confusión no ingenua, de confusión deliberada, nada debe parecer imposible de cambiar. Y me parece que más allá de lo increíble que nos pudiste transmitir hoy, que fue realmente, y es algo súper interesante y muy practicable sobre todo, me parece que todos nosotros tenemos capacidad de amor y capacidad de dar ese amor, y nunca el amor vuelve vacío, jamás, jamás. El amor vuelve vacío, y una pequeña luz, no importa el tamaño de la luz, importa que esa pequeña luz rompe la hegemonía de la oscuridad. Por lo tanto, hablar, conectar, abrazar, acercarnos, siempre es el mejor anticuerpo, siempre es el mejor antídoto frente a la oscuridad. Adictum es sin palabra, aquel que no tiene palabra. Y volver a recuperar la palabra a partir del amor. Así que gracias, Raúl. Gracias a todas y a todos los que están acá. Les pedimos que dejen, por favor, sus datos. Ya muchos lo han hecho. Busquen la página de AEA, porque queremos estar cerca de ustedes, no solamente para invitarlos a las próximas capacitaciones, sino porque queremos hacer comunidad dentro de la comunidad. Creemos que no va a venir de afuera el cambio, sino que el cambio tiene que ver con estos lazos, esta comunión,
Y estos encuentros, ¿sí? Porque esto es mucho más que una charla. No lo proponemos como una charla de capacitación, que lo es. Proponemos un espacio de encuentro, un espacio de repensar, de tratar de comprender nuestras vidas. Y algo muy importante, y con esto voy a cerrar, cuando entendemos el para qué, vamos a ser capaces de soportar casi cualquier cómo. Cuando entendemos el para qué, vamos a ser capaces de soportar casi cualquier cómo. Y es menester y es privilegio nuestro, de cada uno de los que estamos en esta sala, que es el living de casa, porque esta es la idea, ¿no? De esta intimidad con que Raúl, y con este afecto con el que Raúl nos transmitió, un encuentro, ¿no? Faltan los cafecitos que ya los vamos a hacer, pero es menester nuestro preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué? No es una pregunta fácil, pero tampoco es una pregunta imposible, porque el para qué rompe la automaticidad existencial. El para qué rompe el automatismo existencial. Encontrar nuestro propósito, no el por qué, sino el para qué. ¿Para qué vivo? ¿A dónde voy? ¿Para qué me fue otorgado lo que me han entregado y lo que me han dado? Entre ellas la vida. Así que, bueno, este es el mensaje que quería dejarle a todas y a todos. Gracias, Raúl, nuevamente. Ha sido muy amoroso y muy amable. Y bueno, nos vamos a ver nuevamente en el próximo encuentro, en esta charla de living, en esta charla de café, en nuestras casas, ¿sí? Así de íntimo. Así que busquemos el para qué. Y vamos a encontrar sentido a muchas cosas seguramente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es un gusto haber compartido esta tarde de viernes. Gracias, crack. Gracias Los a todas y a invito todos. a San Juan. ¿Cómo? Los invito a San Juan, los invito a visitar Centro Faro. Tratamos de que sea un lugar. Ahí iremos. Un abrazo a todas y a Abrazo todos. grande, Raúl. Excelente, como siempre. Un abrazo, Uy. Qué lindo Acá verte, estamos con amigo. Alberto, que te manda un Perdón que abrazo. interrumpa. Perdón que interrumpa. Mi nombre es Estela Mauri. Hay una chica que pidió ayuda por el chat y ahora se escucha que alguien está llorando. Si por favor alguien se puede conectar con el chat y leer, porque parece que está pidiendo ayuda. Perdón la interrupción. Estela, Muchas gracias. Estela, ¿cómo estás? Mariel habla. Sí, quédate tranquila que nosotros ya buscamos los datos y estamos tratando de contactarla. Bien, Muchísimas bueno, gracias igual gracias. por ayudarnos a Perdón por la visualizar. interrupción. Sí, Bueno, tranquilos. gracias a todas, gracias a todos. Los abrazamos en este espacio vital, en este espacio que pretende ser mucho más que un espacio de capacitación y docencia, sino un espacio de encuentro de almas que están buscando el propósito y que están buscando el para qué. Así que un abrazo, los abrazamos a todos desde AEA. No duden en contactarse y bueno, aquí estaremos. Nos vemos. Gracias.